Bueno, muy buenas tardes a todos. Seguimos con las reuniones mensuales del Centro de Filosofía y Derecho Penal, en la línea del tema propuesto para este año, que es la perspectiva constitucional del derecho penal. Y hoy venimos con un tema complejo, como es el de la cautela temprana. Les vieron el título de la exposición, es un dilema, ¿cierto? Una cautela para garantizar un decomiso o una, me quedé con el derecho privado, un decomiso o una reparación de bienes, y ver si esto es un procedimiento legítimo o si hay una afectación a la propiedad. El profesor Monedero es doctorando de esta facultad, profesor de Derecho Penal, Arte Especial, y es profesor de, ¿cómo se llama?, de metodología. Oratoria de metodología, porque le cambian el nombre que hacían todos los años, pero es un muy buen especialista en metodología jurídica, para simplificar el título de una materia que cambia cuyo nombre cambia con bastante frecuencia. Novelista, además, tiene muy buena pluma y muy buena oratoria. Bueno, hoy nos va a ilustrar con este tema complejo y vamos a ver a qué conclusiones nos lleva. Lo dejo entonces con el doctor Monedero. Tiene la palabra. Buenas tardes. Ante todo me disculpo por los minutos de demora debido al tránsito. Quería plantear la reflexión de hoy a partir de lo que creo que es una aporía, un punto de partida, donde tenemos, si se quiere, dos polos, ¿no? Por un lado, el tema de que si esperamos a las sentencias de los procesos penales para recuperar los bienes que vienen de un delito, a los fines del decomiso, o para indemnizar a las víctimas patrimonialmente, a la hora en la que llegue efectivamente la sentencia, y si entendemos por sentencia definitiva, puede ser tarde. Puede que para ese momento ya no estén disponibles. Pero por otro lado, si nosotros, para evitar esto último, adoptamos la cautela temprana de esos bienes, es decir, los inhibimos, los embargamos, lo que fuera, los inmovilizamos, a los fines de asegurar ese futuro resultado final, estamos ante otro problema. ¿Por qué? Porque la persona afectada por esta medida no ha sido declarada culpable, probablemente no sea culpable, probablemente sí, no lo sabemos todavía. Y entonces surge la pregunta: ¿estamos afectando sus derechos de la propiedad? Estos dos polos no tienen una solución, al parecer. Si atendemos al primero, desatendemos al segundo, y si atendemos al segundo, desatendemos al primero. La propuesta de hoy es hacer una breve presentación de los principios, las reglas que nos mueven dentro de cada uno de estos polos, como lo hemos llamado, y dejar unas posibles respuestas, unas posibles vías de ensayo de esas respuestas, que no pretenden ser para nada exhaustivas y que espero se enriquezcan con el aporte de ustedes. Si me acompañan entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, para presentar estos polos conviene tener una noción general de lo que es el proceso penal. No voy a hablar del derecho procesal penal ni explicarles qué es un proceso que ya conocen. Pero sí recordar que mientras que al comienzo, en los orígenes del derecho penal, la determinación de la culpabilidad no era una cuestión compleja, sino que era sencilla. Se recababa algún testimonio, se tomaba una medida de carácter de incautar una prueba, se sometía a la opinión de un jurado popular o de una persona que era instituida como juez y se tomaba una decisión.
con el paso de los siglos, se fue formando lo que conocemos hoy como un proceso penal. Se fue independizando, si se quiere, y vamos a ser muy simplistas, y pasar por alto las diferencias entre el common law y el derecho continental, que todos conocemos, pero digo, en líneas generales, hemos pasado a través de un proceso de complejización, donde primero tenemos una etapa de investigación o instrucción, como se le quiera llamar, caracterizada por una acción más enérgica, en aras de la averiguación de la verdad, y luego tenemos una etapa posterior, más adversarial, si se quiere, más oral a veces no, depende del sistema, depende de la época, en la que se debate ya con carácter definitivo la culpabilidad o la inocencia del acusado. Y todo esto suele estar acompañado de una etapa recursiva en donde se revisan las decisiones. Ustedes saben, estoy simplificando porque estas etapas se entremezclan, tenemos adversarial y oralidad en la investigación, tenemos recursos en las dos etapas, pero ustedes saben. Entonces, esta complejización fue lo que trajo consigo grandes avances para el derecho, sin dudas. Díaz es el principal avance. Aquella búsqueda inicial de la verdad en la que se reunían 2 o 3 testigos oculares, podía estar caracterizada como en el caso de las Sagradas Escrituras, que nunca me canso de leer el caso de Susana, el profeta Daniel, cuando la acusan injustamente, casi es sentenciada a muerte, y finalmente el profeta Daniel, que era joven, logra conocer la verdad del caso porque separa a los testigos y le dice, perdón, pero a ver, vamos a interrogar por separado. Y uno le dice, ¿bajo qué árbol la viste? Y uno dice, ciprés. Y el otro le pregunta, ¿bajo qué árbol la viste? Bajo un roble. Entonces ahí se dan cuenta de que era un testimonio armado. Digo eso, que las Sagradas Escrituras nos muestran, en ese caso puntual, saliendo bien, pero que muchas veces probablemente salía mal. Nos permitió avanzar a su proceso con garantías, en donde si a una persona se la encuentra culpable, ¿qué le diremos nosotros a alguien que nos pregunta? No, está condenado a prisión por un delito grave, está confirmado por Cámara, por Casación, por la Corte Provincial y la Corte Suprema. ¿Hay chance de la revisión? Se nos pregunta la familia. ¿Y qué es lo que uno piensa? Y bueno, siempre posibilidades hay, pero convengamos que está complicado el tiempo, porque para atravesar todas esas instancias, rodeada de las garantías con las que hoy contamos, verdaderamente ha pasado algo aquí. Puede ser, hay margen de error siempre, por supuesto, pero es difícil. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y sin ánimo de entrar en cuestiones que este auditorio ya conoce. Que se complejizó ese proceso. ¿Y eso qué trajo consigo? Además de todo lo bueno que ya sabemos y que estoy relevando, la extensión. Los procesos pasaron de ser una averiguación en el momento, en la tribu, como decíamos al principio, a ser una etapa que puede llevar meses o años, varios, hasta llegar a la sentencia firme pasada en la autoridad de cosas justas. Este contexto no podemos desatenderlo, porque este contexto, ahora voy a entrar a los dos polos de los que hablábamos, ¿no? Pero este es un marco conceptual para los dos, porque tanto influye en lo que es garantizar la reparación del daño, el decomiso, el producto de delito, como en la afectación al derecho a la propiedad del destinatario de una medida cautelar. Entonces, no podemos pensar esto sin tener en cuenta qué tipo de proceso penal es aquel en el cual nos manejamos. Es un proceso por naturaleza largo. Y acotando nuestra reflexión al ámbito de nuestra nación, corresponde, porque estamos aquí en un centro de filosofía del derecho penal argentino, bueno, un poco más largo que en otros países. Ahora sí podemos tomarnos el atrevimiento de pensar que tal vez pareciera a simple vista, sin ser especialista, que el common law resuelve esos conflictos de derecho penal un poco más rápido, el derecho continental. Esto no quiere decir que es mejor y peor, pero los efectos de este primer punto. Y dentro de lo que es el derecho continental en general, pareciera que nuestro proceso estaría de la mitad de tabla para abajo en cuanto a la velocidad. Pareciera que el proceso penal argentino, por lo que uno escucha, por lo que uno lee, es largo. Hay algunos peores, sin dudas, pero es bastante largo. Con este marco conceptual aclarado,
sabiendo que nos encontramos frente a estos procesos largos, pasemos ahora sí a analizar el primer polo del que hablamos. Que este polo, en realidad lo presento, el título podría haber sido mal. Yo lo podé un poquito, creo. Sí, y está bien. Pero si uno se pone a reparar en las, llamémoslas, consecuencias económicas del delito, son varias. Vamos a enumerarlas y recordar someramente de qué se trata. Está la reparación del daño causado por el delito. Sí, claro. También está la restitución al estado anterior, que es como una hermana melliza de esta otra, pero que tiene sus propias características. Ya vamos a ver. Tenemos el decomiso del producto del delito, si de la ganancia. Pero también tenemos el decomiso del instrumento del delito, el que es utilizado como medio, ustedes saben. El decomiso del objeto del delito, la pena de multa y las costas del proceso. Con lo cual, este título que he tratado de simplificar en dos aspectos, en realidad son más o menos 7. Todas estas son las consecuencias económicas que genera la comisión de un delito. Vamos a detenernos unos minutos en ellas para poder conocer, como decíamos, en qué consiste este primer polo de la aponía. La reparación del daño causado, vamos a considerarla la principal. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque nuestra ley le asigna prioridad. El artículo 30 del Código Penal establece un orden de prelación entre las distintas consecuencias económicas del delito. Y siguiendo la doctrina continental, tradicional, del derecho penal liberal, considera que la primera consecuencia que se desprende de la declaración de responsabilidad penal es la reparación del daño causado. Y que si no alcanzan, y ahí empezamos a meternos en un asunto, si no alcanzan los activos, los bienes, la primera que debe ser atendida es ella. Entonces llamémosla la consecuencia principal. ¿Qué carácter tiene? Es una responsabilidad. Es una responsabilidad por un acto ilícito. Obviamente de carácter extracontractual. Si la queremos ver los ojos del derecho, que por más que a fines pedagógicos lo dividimos en civil y penal, sabemos que el derecho es uno. Es una responsabilidad de carácter extracontractual. Y tiene una nota característica muy particular, que varios penalistas olvidan. Es solidaria. Es una responsabilidad de carácter solidario. Lo dice también nuestro Código Penal, siguiendo la tradición, la mejor tradición del derecho penal. Como ustedes saben, la solidaridad que implica que si nosotros dos somos encontrados responsables de un delito, se puede accionar contra cualquiera de los dos por la totalidad de los montos. Luego podremos repetir entre nosotros según nuestro grado de responsabilidad. Pero así sea uno de nosotros autor y el otro partícipe primario o partícipe secundario, la responsabilidad es solidaria para todos. Lo dice la ley y todos los juristas que han estudiado y comentado la ley lo confirman. Esto, como ven, ya empieza a incluir en la materia de la que nos ocupa. Anticipo, pero ya se dan cuenta, tenemos justo título para salir a buscar la cautela de todo el daño producido contra cada uno. Este es un tema que también ahora está en la actualidad, como todos saben, por el caso de Vialidad, donde se dictaron distintas medidas de este tipo. No quiero igual entrar en el caso concreto. Después, otra aclaración. Esta indemnización, esta reparación del daño causado, tiene que ser integral. Nuevamente, es el texto de la ley que lo pide. Dice que hay que reparar el daño material y el daño moral. Y la Corte tiene dicho en qué consisten estos rubros. Aunque lo tenga dicho respecto de otras ramas del derecho, podemos considerar que es un daño material y un daño moral. No voy a entrar en eso. Pero para que vayamos armándonos la cabeza, ¿no? En qué consiste, cuál es la extensión de esta responsabilidad.
Ahora tiene otra característica, perdón. Puede alcanzar a personas no imputadas. Ahí sí con un límite cuantitativo. Si se extiende a personas no imputadas, es en la cuantía del beneficio que hayan obtenido por el delito. Es decir, si una persona imputada, considerada responsable, una persona imputada, perdón, es considerada responsable, responde con todos solidariamente. Ahora, si una persona no es encontrada responsable, pero se ha beneficiado del delito, puede responder su patrimonio en la medida del beneficio obtenido. Bien. Otra cuestión interesante. Este deber de reparar el delito, de reparar el daño causado, es un deber de orden público. Y esto también tiene sus bemoles en los cuales no quiero entrar, porque ustedes saben que hay toda una regulación acerca del ejercicio de la acción civil en el marco del proceso penal, y que el actor civil, que no, que sí, que va por una parte, que la prejudicialidad penal para el caso civil. Ríos de tinta, como se dice, se han escrito sobre esto, y no quiero ingresar en el detalle. Pero lo que sí quiero destacar es que tanto para nuestra ley como para los juristas, por más que el ejercicio de este derecho esté en manos del particular damnificado en general a través del instituto del actor civil, esto es una disposición de carácter procesal que reglamenta un deber de orden público de reparar el daño causado y que puede encontrar excepciones. Sin ir más lejos, el Ministerio Público Fiscal, la Nación, ya con esta misma inteligencia, ha reglamentado el deber de los magistrados, de los fiscales, y tengo entendido que en provincia también, y en algunas otras provincias también, de buscar garantizar la reparación del daño causado aunque no haya actor civil. Cuanto menos con una cautela temprana, a la espera de que a la hora del juicio oral la víctima pueda tener una representación letrada que ejerce esa acción civil. O que cuanto menos peticione la reparación del daño causado. Tanto más cuando el delito ha dañado no ya a una persona física en concreto, sino a multiplicidad de personas físicas, a veces no del todo determinadas, o a la comunidad toda. ¿Cuántas veces el bien jurídico es de carácter superindividual? Y entonces, ¿quién busca la reparación del daño causado? ¿Hay que pedirle a la Procuración del Tesoro que actúe como actor civil? No. Es el Ministerio Público Fiscal el que busca la reparación del daño causado, también contra los bienes jurídicos de carácter superior. Hasta aquí la reparación del daño causado como consecuencia principal. Decíamos que tiene una hermana melliza, dije, para darle algún nombre, que es la restitución al estado anterior, la restitución de las cosas. A veces se las trata en conjunto y a veces por separado. Simplemente hacer hincapié en que la ley establece el deber de que si se puede restituir la misma cosa que fue objeto del delito, el damnificado tiene el derecho de pedirlo. Por supuesto que si no está, se procede sustitutivamente a la reparación a través de la indemnización. Pero si está, la víctima tiene derecho a pedir la restitución de la cosa misma, lo cual es de toda lógica. Aquí tenemos entonces la primera consecuencia económica presentada en términos generales, junto con la restitución. Vamos entonces, si me acompañan, a analizar el decomiso. Y el primer decomiso del que vamos a hablar es el decomiso del producto del delito. Cuando hablamos de producto, hablamos de producido o ganancia. ¿Y cuál es el fundamento? La Corte tiene dicho, así memoriales, que es la razón de justicia que exige que el delito comprobado no rinda beneficios. Es decir, una conducta ilícita de carácter penal no puede tener como consecuencia la adquisición de un derecho patrimonial. Entonces, toda conducta, todo activo que tenga como causa la conducta ilícita es pasible de decomiso del producto, bajo el título de decomiso del producto.
También tiene dicho nuestra ley, la doctrina y jurisprudencia, que este decomiso puede ser de producto directo o de producto indirecto. Ustedes saben, el producto indirecto del delito es aquellos activos en los que el producto del delito se ha transformado. Y claro, que si el producto del delito son los millones de dólares provenientes de la corrupción o del narcotráfico, y luego esos millones de dólares se han convertido en acciones de una sociedad de carácter inmobiliario, agropecuario o en activos registrables, esto último es el producto indirecto del delito. De la misma manera que también es producto indirecto del delito las ganancias que me han reportado esos activos registrables que compré. Es decir, si yo con el producto del delito compré un campo y con el campo produje ganancias durante 4 años, producto indirecto del delito son tanto las ganancias como el campo. Por ende, están sujetos al decomiso. ¿Y cuál es la función del decomiso? La reparación del daño social causado por el delito. Y acá volvemos a remontarnos a los temas filosóficos. Nosotros sabemos que muchos juristas han mostrado que lo que distingue el derecho penal es que hay un daño a una persona en concreto, pero también hay un daño social, siempre. Entonces acá vemos que vuelve la idea del daño social. Por supuesto, evitar lo que decíamos al principio, que una acción ilícita tenga como consecuencia la adquisición de derecho de propiedad, pero también reparar el daño social. Les doy un ejemplo que se discute, todavía no está claro en el ámbito de la órbita penal federal, pero para que vean cómo repercute esta discusión en algo concreto. Se discute a veces si yo, por ejemplo, fue un caso de trata de personas. Un caso de trata de personas que se logró cautelar el inmueble donde eran víctimas de explotación sexual, personas damnificadas, y se ofreció sustituir, los imputados ofrecieron sustituir ese bien por caución, una caución de seguro que permitiera que en caso de ser condenados se aplicara la caución por la cantidad específica y no el inmueble, y no la ejecución del inmueble. Y lo que el Ministerio Público Fiscal sostuvo y ganó ante la casación fue que no cumplía la función social de la misma manera el decomiso, porque no era lo mismo que toda la provincia, esto era un establecimiento de explotación en una ruta, en una provincia, no era lo mismo que toda la provincia supiera y viera que este inmueble icónico de explotación sexual, conocido durante años por eso, terminaba siendo decomisado y destinado a la utilidad pública, como era la pretensión del Ministerio Público Fiscal, que ver que una compañía de seguros activaba una caución, una póliza, y el inmueble continuaba bajo propiedad de los imputados, incluso después de la condena. Como ven, el fundamento del decomiso en el daño social tiene sus consecuencias concretas. También está el tema que lo menciono nada más, que es muy largo, pero que no influye tanto en lo de ahora, pero que el instituto del decomiso ha variado. Ustedes saben que empezó siempre como una pena in persona, es decir, una pena al condenado, y luego pasó a ser un instituto in rem, es decir, sobre las cosas, según la lógica que estoy explicando ahora. También tenemos el instituto del decomiso sin condena, recuerdo variables para nivelar, ¿no?, la reflexión de todos nosotros. Tenemos algunos casos donde se puede decomisar sin condena, por ejemplo, cuando el imputado ha muerto, la acción está prescripta o se ha fugado, cumpliéndose determinados requisitos y determinados delitos, o cuando el imputado ha reconocido el origen ilícito de los bienes. Y también tenemos el decomiso contra terceros, no imputados, en la medida que sean lo que se conoce como testatarios, personas beneficiadas a título gratuito del delito. Como ven, el instituto del decomiso es muy amplio y tiene muchas variables. Y hasta ahora solo pensamos en el producto del delito. Para concluir este repaso, digamos 2 palabras del decomiso del instrumento y del objeto del delito. El decomiso del instrumento del delito, como ustedes saben, es quitarle la propiedad al destinatario respecto del bien que ha sido utilizado como medio, como instrumento para cometer un delito. Se dice que esto tiene carácter punitivo. Se busca
sancionar el mal uso de ese bien. Si este vehículo ha sido utilizado para secuestrar a una persona, corresponde que sea decomisado. Si el inmueble fue utilizado para explotar personas, un supuesto de trata de personas, corresponde que sea decomisado. Si esta arma de fuego fue utilizada para el homicidio, corresponde que sea decomisado. Y por último, tenemos el decomiso del objeto. El objeto del delito es el decomiso más tradicional. Es el que resulta de la cosa que es el producto del delito mismo, es decir, el decomiso de la droga, el decomiso, ¿sí?, del billete falsificado. Y ahí sí tiene un carácter preventivo, se dice. Es un objeto que en general no ha tenido un buen uso, no puede tener un buen uso porque es producto mismo, un delito. No producto en el sentido de ganancia económica como en el primero, sino como resultado de la acción, ¿sí? Y entonces, lo que corresponde hacer para prevenir su mal uso es simplemente el decomiso, que la mayoría de las veces tiene carácter destructivo. Salvo que por algún motivo se puede encontrar un valor. Eso ya es otra regulación sobre la que no quiero entrar. Como vemos entonces, y cerrando este punto, tenemos el Instituto del Decomiso como otro justo título para accionar contra bienes del imputado y de terceros. Incluso en caso que no haya condena, como vimos, aunque principalmente con la condena. Pasemos a los últimos dos fundamentos de este tipo de medidas: la pena de multa y las costas. La pena de multa, como ustedes saben, está prevista en general en el tipo penal. Hay una cláusula general del artículo, creo que es el 22 bis, que impone pena de multa accesoria para determinados casos por hubiera ánimo de lucro, pero vieron que la deciden nuestros legisladores en actualizar los montos, hizo que creo que es de 10.000 a 20.000 pesos lo que se puede agregar como multa. Digamos que no tiene prácticamente actualidad ni validez. Pero más allá de eso, sabemos que hay multas que se establecen con pesos fijos, con unidad nominal. Hay multas que se establecen según el valor de la operación. Tal es el caso del lavado de dinero, por ejemplo, donde la multa es de X cantidad de veces a X cantidad de veces el valor de las operaciones cuestionadas. Y hay otro sistema de multas que es por unidades fijas, que es como por ejemplo el que es el de la ley de drogas, donde una unidad fija tiene una equivalencia, creo que es el formulario de precursores químicos, entonces se va actualizando sola y entonces la multa es de 50 a 200 unidades. Sea como fuera que se estableciera el monto, legislación expresa, con relación al monto de la operación o por unidades fijas, lo cierto es que tenemos aquí un título para ir contra el patrimonio del condenado. El fundamento también está mezclado. La Corte dice que tiene tanto fundamento punitivo como preventivo. Más o menos la misma discusión que tenemos con la pena. Es decir, ¿sirve para evitar nuevos delitos o sirve para la sanción? Bueno, la misma discusión se produce con la multa y se llega más o menos a las mismas soluciones eclécticas. Si se quiere, hay fallos de la Corte que hablan que la multa tiene sentido tanto para retribuir y sancionar la conducta infraccional como para prevenir nuevas conductas. Y por último tenemos las costas. Las costas, ustedes saben, no vamos a hablar demasiado, pero la regla general es que se imponen en una parte vencida. Hay excepción, en algunos casos pueden imponerse según el orden causado. Interesante saber que en el orden de privación, pese a la poca importancia que se le suele dar en tribunales, en penal, quiero decir, a las costas están antes que el decomiso. Y tiene sentido. Viene primero la reparación del daño causado, pero en las costas vienen antes que el decomiso. ¿Por qué? Porque si no alcanzan los activos para satisfacer todas estas consecuencias económicas, primero hay que pagar a los peritos, a los honorarios, a todo el gasto propio de la justicia, y luego pasar al decomiso que tiene esta función más general, que decimos de prevención social, de retribución, etc. Este fue el panorama de lo que decíamos como un primer polo. Por este lado tenemos entonces demasiados títulos para ir contra la propiedad de una. ¿Sí?
demasiadas razones junto a títulos para afectar esa propiedad al momento de la sentencia. Vamos a ver ahora qué tenemos del otro lado. Bueno, del otro lado tenemos el inmemorial instituto de las medidas cautelares, también llamadas medidas de coerción, y que pertenece a un género muy amplio en el que también se encuentran las medidas restrictivas de la libertad personal. No vamos a ingresar ahora porque justamente estamos hablando, no me hagan ingresar ahí porque es mucho más largo, estamos hablando de la afectación al derecho de propiedad, por eso está así planteada esta exposición. Y el surgimiento de esta medida tiene que ver con lo que decíamos al principio de la duración de los procesos, la necesidad de asegurar el resultado. A mí me gusta mucho, lo voy a leer, un fragmento del gran Calamandrei, jurista italiano, que decía así: la función de las providencias cautelares nace de la relación que se establece entre dos términos. La necesidad de que la providencia, para ser eficaz, se dicte sin demora, y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin demora una sentencia definitiva. Es este uno de los casos en que la necesidad de hacer las cosas pronto choca con la necesidad de hacerlas bien. Dice, esta demora indispensable para el cumplimiento del proceso ordinario ofrece el riesgo de convertir en ineficaz la sentencia definitiva, que parece destinada, por deseo de perfección, a llegar demasiado tarde, como la medicina largamente elaborada para un enfermo que ya está muerto. ¿Cuántas veces hemos visto estas medicinas en las sentencias, no? Como la medicina largamente elaborada que llega cuando el enfermo ya está muerto. Calamandrei lo usa para el proceso civil. En su época, el procesalista podía ser procesalista civil y penal. Pero digo, él tiene en vista el embargo preventivo a los fines de garantizar la recuperación de una deuda, ¿no? La recuperación del dinero, un crédito por una deuda. Pero ahora que estamos viendo aquí este tema en relación a las consecuencias económicas del delito, bien podemos trasladar por completo esta reflexión. ¿Sí? Busca, dice él en otro apartado, impedir que la soberanía del Estado, en su más alta expresión, que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos que están destinados, como los guardias de la ópera bufa, a llegar demasiado tarde. Yo busqué para conocer bien de qué se trataba y efectivamente se trata de este género de ópera medio cómico, diría, en el que siempre que pasa algo malo, llega la guardia tarde, donde ya están los hechos consumados. Nuevamente, al igual que con la metáfora, la medicina largamente esperada que llega para el enfermo que está muerto, ¿cuántas veces sentimos que la sentencia hace un poco esto, no? Viene y llega y ya está. Entonces, el instituto de las medidas cautelares, en general, surge de esta necesidad. Y este instituto, que ha surgido así para el proceso civil, se traslada directamente al proceso penal. Yendo al caso concreto, y en Argentina, desde el comienzo se podía embargar los bienes de una persona. Y ese embargo, digamos que era hasta el advenimiento de procesos más largos y más rodeados de garantías, era prácticamente instantáneo, en el sentido de que cuando una persona era llamada a indagatoria, ya se disponía una cautela contra su bien. A su vez, las últimas décadas son las que han traído crimen organizado y maniobras hipercomplejas de carácter económico que fundamentan una investigación, por ejemplo, a través de los testaferros, de sociedades offshore, etc. Entonces, la necesidad de agilizar estas medidas de cautela patrimonial surge en las últimas décadas. Nuestro país se ha adaptado a esta ola y ha modificado particularmente el artículo 23 del Código Penal, que pese a ser una ley de fondo, ha incorporado la posibilidad de adoptar medidas cautelares desde el inicio, dice así, de las investigaciones, a los fines de asegurar el decomiso, etc. Y de hecho, las disposiciones procesales dicen lo mismo en general
dice que las medidas cautelares pueden ser antes del procesamiento, del llamado indagatoria, el acto procesal que equivalga, tanto para el decomiso como para garantizar la indemnización del daño. De manera tal que tenemos normas procesales, institutos jurídicos y opinión de los juristas que nos dan la autorización para evitar que llegue demasiado tarde la medicina o los guardias. ¿Con qué instituto? Con las medidas cautelares. Clarificados entonces estos dos polos, vamos a replantear entonces la pregunta inicial. Las medidas cautelares, la cautela temprana de los bienes, ¿estamos ante una prevención legítima o ante una afectación al derecho a la propiedad? Como les decía, quiero concluir esta exposición dejando algunos ensayos de respuesta que, insisto, no pretendo que sean exhaustivos porque es uno de estos temas que son propios para este centro de filosofía, donde en general planteamos estas preguntas profundas y difíciles, y que me encantaría que si ustedes pueden colaborar luego, que termine la exposición, con algunos criterios, así podemos juntos ir encontrando. Pero yo, después de la reflexión que he hecho y los estudios que estoy haciendo para el doctorado, entiendo que hay algunas líneas posibles de respuesta. Y ahora sí, hago trampa y voy a vincular este tema con la coerción de la libertad personal. Porque el tema de tesis es de la media coerción en general. Pero ¿qué pasa? Encuentro que hay un problema similar. ¿Por qué? Porque todos los juristas se han preguntado ¿qué hacemos con la prisión preventiva si todavía la persona no es culpable? ¿Cómo hacemos para garantizar los fines que hay que garantizar por una persona que todavía no ha sido declarada? Es el mismo problema. Salvando los derechos del juego, por un lado está la afectación a la propiedad, por otro está la libertad personal, pero en definitiva estamos ante un problema, ante una política similar. Bueno, a mí me sirvió muchísimo la opinión de Amancio Alcorta, constitucionalista argentino, siglo XIX, que él funda la respuesta en la necesidad. Y dice, no podemos invocar que sean justas esta coerción. Voy a traducirlo todo a la coerción patrimonial porque para mí es plenamente convertible. Esta cautela temprana no podemos decir que es justa, porque no afecta a una persona culpable de un delito. No podemos decir que viene de la certeza, porque son, como todo medida cautelar, se basan en la probabilidad, son provisionales, sujetas a revisión constante. ¿En qué se basa entonces? En la necesidad. En la necesidad de mantener la vigencia del derecho, de prevenir peligros mayores, sin cuya protección no podríamos vivir. Y es por eso mismo que la necesidad es la fuente de su legitimidad y es el límite de su legitimidad. En las dos cosas. La necesitas constituye ius, creo que es la frase que decía los romanos, la necesidad es una de las fuentes que constituye el derecho. Como Destino era un jurista de la Roma antigua que decía que el derecho o viene de los contratos de las partes, o viene de los edictos y del gobierno, o viene de la necesidad. Entonces, un ensayo de respuesta, ¿cuál sería? Es una prevención. La pregunta tramposa era, ¿es prevención legítima o es afectación al derecho a la propiedad? ¿Qué contestaría yo, que soy el que escribió la pregunta tramposa y que ahora va a pretender responderla? Depende de qué tan necesaria sea la medida, en el caso concreto. Y ahora doy algunos factores de necesidad, que creo que pueden iluminar. No voy a dejarlo en el éter. Primero, no es lo mismo que fin estamos buscando. Por algo el legislador nos dio un orden de prelación. No es lo mismo si estamos buscando garantizar la indemnización del daño causado, que es el principal, como decíamos, que si estamos buscando garantizar la pena de multa o las costas. ¿Sí? No es lo mismo, entienden a dónde voy, la necesidad el grado de necesidad de cautelar el patrimonio del imputado, si lo necesito para asegurar la indemnización, que es prioritario, que no la puede dejar la víctima desamparada,
que si yo ya cubrí eso y ahora estoy yendo a garantizar otros fines. Yo no digo que estos últimos no sean legítimos, lo que digo es que el grado de necesidad varía, porque el orden de prelación y la importancia del fin es distinto. Segundo criterio. No es lo mismo en un delito grave que en un delito leve. Es así, no es lo mismo estar buscando la reparación. Mantengámonos en un mismo fundamento, reparación de la ley causal. No es lo mismo la reparación del homicidio, la reparación de un homicidio, o la reparación de una asociación ilícita destinada a saquear las arcas del Estado Nacional, que la reparación de unas amenazas simples, o la reparación de una falsedad material de una licencia de conducir. No es lo mismo. Tercer criterio. Se vincula un poco con el primero, pero introduzco otra diagonal. No es lo mismo a medida que se va asegurando cada vez más el resultado. De manera cuantitativa. Imaginemos que tenemos justo título para cautelar hasta $1.000.000, que es el daño producido por el delito. Bueno, no es lo mismo si tenemos $50.000 cautelados que si tenemos $900.000. No es lo mismo que si no tenemos nada todavía. Cuanto más nos acercamos a garantizar eso, menos necesidad hay de afectar preventivamente ese derecho de propiedad. No nos olvidemos que el Código Penal tiene cláusulas específicas para la insolvencia. Pena de multa se puede pagar con trabajo del condenado, se puede convertir en días de prisión. No se usa mucho, pero están las posibilidades, están los instrumentos. Se puede perseguir la reparación luego de la condena, con bienes que se provocan después, es un título que no expira. Con lo cual no es lo mismo si, insisto, si estamos aquí que si ya tenemos garantizado mucho de ese monto. Ese es el tercer criterio. Y por último, no es lo mismo si a través del derecho de propiedad se están poniendo en peligro otros derechos más importantes, que si no. Es decir, en todos los casos estamos afectando el derecho a la propiedad de algún modo, o estamos suponiendo, para usar palabras que si es justo en realidad no estamos afectando el derecho a la propiedad, pero estamos vinculándonos con el derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque estamos embargando los bienes, estamos simbolizando la cuenta, estamos inhibiendo a la persona. Ahora, no es lo mismo si ese daño se consume y se agota y colapsa en el daño económico que si se extiende a otro daño, por ejemplo, a la salud. Si como consecuencia de esta afectación económica yo estoy generando una afectación a la salud. ¿Por qué? Porque no le alcanza a la persona para su medicación, aunque sea responsable del delito. O porque no le alcanza para la manutención de familiares a cargo, o porque no le alcanza para otros fines distintos a la mera preservación del patrimonio. Entonces, 4 criterios que trato de dar y que escucharé sus propuestas si es que pueden agregar. Depende, la respuesta para mí, ¿cuál sería? Depende de qué tan necesario sea, en cada caso. Podrá ser prevención legítima o afectación al derecho a la propiedad. ¿Cómo medimos esa necesidad? En función de cuál es el fin buscado. Tenemos un orden de prelación, hay fines más importantes que otros. En función de qué tan grave es el delito al cual estamos respondiendo, en función de qué tan garantizado está, ya con otras medidas cautelares, con las que ya adopté, y en función de si estamos afectando otros derechos superiores o más urgentes que la propiedad, o si la afectación se agota en la propiedad. Ojalá que estas reflexiones puedan ayudarnos a seguir pensando desde la filosofía el derecho penal cotidiano. Muchas gracias. Gracias. ¿Se podría llegar a eso en la actitud del imputado durante el proceso, por ejemplo?
si estuvo a derecho desde un principio. Muy buena pregunta. Apenas me dijiste la palabra actitud, me vino un rechazo interior diciendo que voy a castigarlo. Punitivismo por buscar por buscar Sí, no sé si la palabra sería la actitud, pero bueno. Por eso, pero después lo pensé un poco más, Estuvo a derecho. y así como, vamos a hacer el paralelismo con la libertad personal. Así como la conducta previa en cuanto a otros procesos penales, o en este mismo, si mintió o no en sus declaraciones, si se escapó otras veces, son elementos que nos permiten a nosotros inferir el riesgo de que esta persona eluda la acción de la justicia. Su conducta también durante el proceso puede aumentar en un caso concreto, y ya lo estoy sumando un poquito factor, la posibilidad de que eluda las medidas cautelares vigentes o que no satisfaga la sentencia el día que llegue, porque a veces las medidas cautelares no van por todo, entonces hay que esperar la buena voluntad porque ¿no? O se está discutiendo cuánto es ese todo, y entonces A mí se me ocurre agregarte algo que siempre hace hincapié, o lo escuché varias veces hincapié a Alejandro Carrión cuando habla de garantías en el proceso. Lo habla para la ampliación de la libertad cautelar, pero como bien decís, aplicaría que es un factor que va por otro carril, pero es igual o más importante que todo lo que mencionaste, que es la cantidad de prueba obrante contra la persona cautelada. Vos podés, él lo explica de esta manera, dice, vos podés decir, te acuso de un homicidio muy grave, el daño es muy alto, tenés tales bienes, fuiste prófugo, no sé, tal elemento, pero no tengo prueba. Entonces, es muy poquita la prueba, así que como decir, bueno, el principio de inocencia se va disminuyendo a medida que las instancias procesales avanzan. En la medida cautelar, creo que la carga probatoria o el número de carga probatoria debería tener alguna injerencia. sí, No sé si lo ves parecido. lo veo recontra. Estoy buscando cómo encuadrarlo en mi estructura de cabeza, porque lo que estás planteando es ni más ni menos que la verosimilitud del derecho, que es un requisito de la medida cautelar. Entonces, frente al peligro de la demora, que yo hable más del peligro, está sumando esta variable que siempre está y que tiene que estar. Es una condición sin la cual no podrías avanzar. Pero está muy bien, porque si por eso es una condición en el sentido de cumplida o no cumplida, hay grados para el cumplimiento. Y de hecho, Arasi dice que se deben ponderar en conjunto y a mayor verosimilitud, menor necesidad de peligro, y a mayor peligro, menor necesidad de verosimilitud. Igual creo que tenemos también otro criterio de sumar, sí, sin dudas. Bueno, el profesor está con otro profesor de garantías. Cuando se aceptan bienes de terceros, no parte del proceso, ahí sí se garantiza la integridad. Tengo una garantía. Por ejemplo, cuando se demandan bienes de un familiar del condenado para satisfacer, no tendría ninguna discusión respecto de la fiscalía y el tribunal si debían no correr un traslado por vía incidental a estas personas que no habían sido condenados. O sea que, si bien es inaudita parte al principio, bueno, precisamente para evitar estos peligros en la demora, uno lo va a empezar para que sea insolvente, pero sí se respetan ciertos principios. No, se respetan todos. Está muy bien lo que decís. Inaudita parte es un principio procesal de las medidas cautelares que es, como decir, previo a la ejecución. Pero luego tiene esta particularidad de cautelar que nunca adquiere firmeza, nunca siempre es condicional, justamente por eso, porque siempre está sujeta a posibilidad de revisión por parte del afectado, así todo el afectado no sea imputado. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Yo tengo muchas más dudas que cuando arrancamos. Tengo una lista larga. Empiezo al azar, la primera que me viene a la cabeza. Creo que habría que darle una vuelta de tuerca a esta posición que citas de mayor corta para terminar de legitimarla. Porque puesta así, tal como fue parafraseada en la exposición, nunca la necesidad puede superar a la justicia. No puede invocar la necesidad para dejar de lado la justicia, que no creo que es lo que haya querido hacer ni vos ni Manuel Corto.
Si no, sería como invocar una razón de Estado. Entonces, por razón de Estado puedo hacer lo que quiera porque está la urgencia aquí y ahora, o la necesidad. Creo que hay otro camino para explicar eso, que es el de la justicia distributiva. Ustedes saben, la justicia particular se distingue en conmutativa y distributiva, son dos clases distintas de igualdad, ¿cierto? La justicia conmutativa es de cosa a cosa, la de los contratos. Compro cualquier bien y pago el equivalente al valor de ese bien, ¿cierto? Casi es una justicia aritmética, comparación aritmética. Mientras que en la justicia distributiva, la igualdad es proporcional. Yo le doy el ejemplo a los alumnos. El profesor tiene que ser justo con el alumno, sí, dicen todos. Listo, rendieron parcial, todos la misma nota, y ahí empiezan a cosquillar. No, eso no es justicia. ¿Cómo? Si lo traté a todos por igual. No, pero usted tiene que tratarnos en proporción a... Esa es la justicia distributiva. No es una igualdad de cosa a cosa, sino es una igualdad en proporción a méritos o circunstancias en este caso. Lo mismo la distribución de ganancias de una sociedad anónima, por más que sean 4 socios, si no pusieron en partes iguales, la distribución no es en 4. Si no puso 50 y los otros 3 pusieron entre los 3 y los 50, uno se llevará 50. Esa es la proporción de la justicia distributiva. ¿Por qué me meto con este tema? Porque yo tengo, en el ámbito de una medida cautelar, la que fuere, en materia penal principalmente, tengo un investigado, si quieren, ni siquiera imputado, con presunción de inocencia. ¿Cómo afecto sus bienes o su libertad? ¿Puedo hacerlo? Yo creo que bajo razón, con determinados recaudos y bajo razón de justicia distributiva, sí puedo hacerlo. La comunidad tiene título para defenderse de las agresiones y de los delitos y para investigarlos. Y un modo de investigar es, cuando yo tengo elementos para presumir que alguien es, tomar medidas restrictivas respecto de esa persona. Que si después resulta que no fue, tendrá derecho a ser resarcido, indemnizado. Veremos el modo de compensar los males que padeció una vez que yo encontré que no había título para que lo tuviera. Pero hasta que hago ese proceso, si no, no puedo investigar. Si no, no puedo seguir adelante con el procedimiento y digo, no, como no tengo certeza absoluta, dejo impune un delito. Daño a la víctima, daño a la sociedad. Entonces yo creo que la explicación es la justicia distributiva. Yo puedo afectarte ahora en pos de la paz social y la víctima. Si no llega a ser, nos dedicaremos un buen tiempo a reparar el mal rato que te hicimos pasar por esta investigación. Pero no puede ser que la comunidad no tuviera título para eso. Eso para equilibrar necesidad-justicia, que no me cerró. No. La expresión... No te cerró bien porque de hecho las palabras de Mancio Cortá son peores todavía de lo que yo dije. Él, no sé si por una cuestión retórica o porque realmente filosóficamente no lo veía tan claro, dice así: la detención preventiva no es un castigo, es una injusticia necesaria. No, y a mí se me retuerce porque no puede ser necesario cometer una injusticia, por lo que vos decís. Yo creo que el camino es... Lo que él quiso decir lo tenemos todos. Exactamente. Pero... Sí, por eso no lo Sí. no lo vamos a acreditar. No, La concesión también se está debatiendo, no sé si en España se está debatiendo mucho con la ley de violencia de género que directamente consagra una injusticia coercivosa en aras de la necesidad legal. Sin prueba, la procede de detención cautelar, entonces acepta la no verosimilitud en aras de una bandera. allá vamos. Claro. Y yo, Por eso es delicado, es decir, la definitiva, la necesidad es muy delicado. Yo lo buscaría no por la necesidad, sino por el lado de la justicia distributiva, pero todos los recaudos, ¿no? O sea, tengo que tener elementos para decir, elementos verosímiles para decir, yo para cuidar el proceso, no, para cuidar el proceso prescindiendo de las circunstancias. Tiene que haber circunstancias indiciarias, por lo menos, que digan puede haber sido.
Yo creo que el concepto de necesidad es útil a los fines de la cuantificación y a los fines de los límites. O sea, creo que no es la fuente única de la legitimidad, pero sí sirve para decir, mirá, aunque vos tengas conocimiento del derecho, si vos no tenés necesidad, porque vamos a Por pensar un ejemplo. hecho, la persona tiene 10 millones de patrimonio y el delito es un delito que dañó por $10.000, no tenés necesidad de ir a cautelar. Pero si tengo necesidad y no tengo verosimilitud, no podría avanzar. Ok, sí, bien. Tendría que cuidarme mucho más. Bajo el paraguas de la justicia distributiva podría moverme con las precauciones del caso. La otra cuestión, pongo en común un problema al que estoy dando vueltas y que cada vez se me aparece cada vez más seguido. En otra tesis doctoral que estoy dirigiendo, te lo digo, la tesis básicamente es la siguiente, se la cuento muy rápido, no me quiero meter en la tesis, pero sí en el problema. Él dice, la ley me dice que el fin de la pena es la resocialización. Si el fin de la pena es la resocialización y yo tengo a alguien resocializado, puedo acreditar que está resocializado antes del cumplimiento nominal de la pena estaría extinta. Y para evitar un lío, dice, bueno, pero esto es para algunos delitos. Para los delitos leves, para los correccionales. Porque en los graves, ya, ¿cuánto está resocializado un asesino serial? ¿Cuánto está resocializado un pedófilo? ¿Y cómo lo...? Entonces, para salir de ese lío, se queda con los delitos correccionales. Y este problema de institutos distintos para delitos distintos aparece a cada rato, y él de alguna manera lo mencionó. El decomiso, estas medidas pueden funcionar en algunos casos, y hay que ver, delito a delito quizás las razones van cambiando. Delito a delito las razones van cambiando. Con él venimos conversando un tema que tampoco terminamos de pulir, que es el vínculo tan estrecho penal-procesal-penal. El derecho civil no se da tanto. Pero el derecho penal pareciera que se define y se juega en el procesal. Si esto es así, y no advierto todavía las razones, él tiene una posición al respecto, como se juega la libertad y la libertad se define en el proceso, por eso hay tal vínculo, habría que ver si esta combinación no varía, no tiene una variante según los delitos. Y abordo otro de los temas que vos tocaste, a ver si entendí bien. Vos hablaste de un decomiso con función social. Me quedé con el ejemplo del inmueble. ¿Y por qué me hace ruido? Por ahí lo entendí mal. No sé si esa función social del decomiso es un título válido para afectar la propiedad. ¿A qué voy? Yo puedo utilizar el decomiso como cautelar para reparar el daño material y económico que sufrió una víctima. En algunos de los delitos económicos. Ahí es más fácil, principalmente. Ahora, un decomiso con función social para que la localidad vea que ese inmueble que fue usado no parece un decomiso, o parece más una accesoria de pena, ¿cierto? O parece parte de la pena. Yo podría decir un inmueble que se utilizó para determinados delitos lo afecto a otra cosa. Pero no sé si el decomiso es un título. No sé si fuera accesoria de pena, porque yo podría decir que el inmueble en donde se cometió un homicidio atroz también tendría que ser decomisado, y ahí, si el inmueble era para garantizar la indemnización a las víctimas, el inmueble o la caución me da lo mismo. Si el decomiso tiene otra finalidad que yo no entendí, sí, ahí vamos a eso. Ahí hay que No especificar. me quiero marear porque son muchas cosas. Está muy bien todo. Lo primero, sobre lo de la distinción según los delitos, Alejandro Carrero también dice eso con la libertad personal y con la violencia. Él dice, no es lo mismo los delitos violentos que los delitos no violentos. Y claro, solo lo puede decir él, que es un nadie le cuestiona. Si lo digo yo,
Pero van a decir, pero ¿qué tiene que ver? Es un delito, la verdad no va a cumplir lo penal. Pero él, con muchos criterios, con muchos fundamentos, dice, no es lo mismo. Entonces, digo, en apoyo a lo que vos decís, de la naturaleza de cada delito, que no solo como la pena, sino también la naturaleza de cada delito, también cambia las soluciones. No es algo por otro algo de lo que yo estoy pensando en voz alta. Bueno, Me hace ruido eso, digamos. y después con lo otro, como decís, lo que sucede es que se usa una misma palabra para distintos delitos. La palabra decomiso siempre fue una asesoría de la pena, pero sufrió el instituto una transformación en las últimas décadas, una extensión que ya permite ver distintos institutos. Por eso yo distingo el del objeto, el del instrumento y el del producto. Cada uno tiene sus propias lógicas. Si estamos hablando del decomiso del producto, tenemos un firme fundamento en que el delito no puede dar beneficio. Si estamos en el decomiso del objeto, estamos en un firme fundamento de que es algo que tiene en general un uso ilícito. Claro, entonces, el objeto falsificado, la manera del objeto falsificado, entonces. Y lo que hizo el instrumento tiene muchas características particulares, porque pasa lo que vos decís. En el caso del inmueble que fue objeto utilizado para trata de personas, pareciera que no hay mucha duda, pero el auto fue usado para llevar algo de acá para allá. El inmueble en el que se guardó el botín de un robo. Porque se tuvo privado de la libertad de una persona. No, pero a propósito muestro algo por un delito bien leve para que sea, porque si decimos acá estuvo privado de la libertad 5 meses, capaz que hay duda. Claro. Pero si digo, acá se guardó el delito en el producto de un robo a un comercio. Entonces, y supongamos que es un inmueble que vale 10 veces el comercio. Bueno, este tema, cuando yo me acerqué a leerlo, me pasaron como decís y encontré que está. Le dicen la proporcionalidad. Los autores que analizan el tema, ellos te profesionaron muy acertado en esto. A ver, dice, bueno, el decomiso del instrumento tiene que guardar cierta proporción. Porque no es lo mismo, se habla de civil. No, me hace ruido el título. Más lo de la proporcionalidad es clarísimo. Por el digo, por el uso, y no es lo mismo el uso accidental o circunstancial que se dio esto para el delito, que es el uso que hizo esto el instrumento principal del delito. Pero lo que restablece la justicia es la pena, la culpable, y la afectación de la propiedad para reparar los daños causados. El instrumento punitivo. Es un decomiso punitivo. Así dice, es para castigar el mal uso. ¿Vos usaste esto para secuestrar, para llevar el secuestrado? No sé si cierra bajo razón de justicia. Es como cuando pensamos en materia civil, la reparación de los daños inmediatos, indirectos, ajenos, potenciales. Acá es, puedo punir, hay títulos suficientes, pero me hace un poquito de ruido de eso. Entiendo, pero no dejaste la proporcionalidad, porque para mí también te hace ruido cuando no es proporcional. Cuando la sanción no es proporcional al mal uso que se le dio. Ahora, si es un mal uso muy grave, que fue el instrumento principal de un delito grave, creo que no vas a estar tan lejos de aceptarlo, ese decomiso de instrumento. Bien. Perdón. A mí por ahí me genera un poco de duda de esta frase que había dicho, si me quedé como el objetivo de la casa dermatológicamente, esta medicina que no llega para el enfermo que está muerto. Lo voy a tomar por otro lado, por el lado de decir, yo lo que considero justo una pena en cuanto a la ley privativa de la libertad para cualquier delito que tenga, digamos, como expectativa, pena privativa de la libertad, lo que yo busco o lo que yo entiendo como justo es la resocialización de la persona, que encaminen por el buen camino, justamente dicho, para que no lo busquen dentro de. Yo no lo veo tanto con el tema de la decomisación, porque a lo sumo lo que decían, son delitos más graves, entonces lo veo más claro el tema de reparar el daño, pero si es por ahí un hurto, mentira, perdón, ahora que lo pienso sea al revés. Si es para delitos que son menores dentro de todo, para ir un hurto, un robo de un celular, digo, listo, reparar un celular no lo veo como algo, como esa búsqueda de la justicia, pero ahora, para un daño que es más
no que no se puede Intangible. cuantificar. Claro, hay un intangible justamente como es por ahí un homicidio o un delito que fue continuado y entonces esa continuación del delito hace que el daño cada vez sea mayor hasta el punto que es incalculable, entonces no lo veo tanto como esa búsqueda de lo justo. No sé si me explico con el punto. No, entiendo lo que decís. Me parece que la dificultad de cuantificarlo no puede ser un obstáculo para su debida satisfacción. Creo que primero que hay rubros difíciles de cuantificar en el derecho penal y se cuantifican igual, como por ejemplo el daño, sí, el procesado, Sí, igual el daño no. moral, la pierna del futbolista, son todos rubros donde podemos tener las mismas discusiones y sin embargo el derecho ha encontrado una vía cuestionable, ¿no? Valor vida, te acuerdas todas esas cosas que estudiamos, pueden ser cuestionables o no, pero están ahí. Entonces creo que es preferible un método discutible que la no cuantificación y la no satisfacción. Yo estoy de acuerdo con el tema de que obviamente el daño tiene que ser reparado, pero digamos que volvería un poco al último punto que dijiste de, bueno, es decir, bueno, dentro de, por ahí los delitos que son más graves, ¿cuánto es el límite de lo que podemos decir hasta acá con la decompensación, ¿no? Y ahí es justamente el punto que vos decías en relación a la necesidad. Bueno, a ver si te intuyo. Mirá, vamos a un caso concreto. Realidad. Sí, porque lo conozco. Sí. Vos tenés un daño a la comunidad inmenso, cuantificado de manera que ya pasó a la autoridad de cosas juzgadas, la forma de cuantificar. Estaba en la sentencia. ¿Qué pasa? Ahí tenés un buen ejemplo que vos planteás, porque como es solidaria, todos tienen que pagar todo. Como es altísimo, no alcanza. Los bienes de todos no alcanzan para satisfacer ese daño. Y hay uno que te puede decir, para no ponerlo en términos políticos, cualquiera de los condenados te puede decir, ¿mi vida qué? ¿Y mi casa? Si vas por, quiero entender por dónde vas, y mis bienes del hogar, bueno, para todo eso existe una vía de escape, que son la inembargabilidad de determinadas cosas. Hay leyes que dicen que la vivienda familiar es inembargable, o que el salario hasta determinado monto relacionado al salario mínimo es inembargable, o que los bienes necesarios para desempeñar el oficio son inembargables. Y se ha entendido que esa inembargable no es que no te lo puedo embargar, pero sí te lo puedo decomisar. No. Quiere decir que incluso si vos tuvieras un título por $1.000 millones, si yo te encuentro que vos cobras un salario familiar o una pensión, hasta el monto de la regulación de las pensiones te tengo que dejar cobrarla porque si no te dejo vivir. No sé si por ahí es donde querías ir vos, en el sentido de tampoco se puede buscar satisfacción completa a más allá de otras cosas. No sé si va por ahí. Igual estuvo buena respuesta, pero yo no buscaba más, igual trataba de medio de la pregunta. Más allá de eso, era el hecho de decir, bueno, así como en la pena privativa de libertad, lo que se busca dentro de lo justo es la resocialización, que lo que Eso se está que es otra discusión. bueno, es otra discusión. Yo lo que la pregunta iba más para el lado La de. Constitución dice que son para castigo. A mi modo de ver. Bueno, yo lo llamo más para el lado de, bueno, dentro de lo que es el decomiso, que es lo que se busca en lo que llamaríamos, no, bueno, esto es justo, esto es la justicia dentro de todo. Se hizo justicia. Claro, y bueno, es que depende del rubro. La reparación es una cosa, el decomiso del producto es otra, el decomiso es lo que hablábamos, así que no es lo mismo la reparación que el decomiso del producto, no es lo mismo el decomiso del producto que el del instrumento o que el del objeto. Cada uno tiene una finalidad distinta. Y no todos los delitos son pasibles de decomiso. Un homicidio por ahí, ¿qué va a decomisar en el homicidio? No tiene producto. No tiene producto. Instrumento puede que tenga el arma, que ya la vas a decomisar igual. Sí. Y objeto no tiene. Tal cual. Es la reparación que haya causado. Otra cosa es la reparación civil de los deudos, la indemnización de los deudos, pero que camina en el ámbito civil, digamos. Y por eso, para sacarme la duda, ejemplo, por más concreto, si fuera un crimen causa, ahí sí que, o una omisión o ocasión de robo, depende de cómo se lo vea el caso, ahí sí que se podría decir que puede haber un producto de ese delito o algo por el estilo. Yo creo que la posibilidad de que haya un producto del delito depende más del caso concreto que del tipo de delito. O sea, si a vos te matan, sos un sicario y matás, y a consecuencia de eso recibís un pago de $500.000, es producto del delito. Entonces, y es un homicidio, entonces
una respuesta genérica anterior. Ahora, no tiene que ver con el tipo penal, me parece, sino con la lógica fáctica, histórica, de decir, bueno, ¿fue ganancia del delito? ¿Hay algún activo que sea ganancia del delito? ¿O no? En general, homicidio no, pero acabo de ver un ejemplo que se me ocurrió así en moneda que Pero en ocasión de robo, Bueno, pero- estafa. y hay que ver si está consumado o no, porque si no está consumado no le digo cuando es ilícita, pero hay que entrar en la circunstancia del caso. Bueno, más preguntas, observaciones, cerramos acá. Muchas gracias. Muchas gracias.